Mi nombre es Milena Rodríguez, hago parte del equipo de Small Tech, nuestra herramienta Small. Y el día de hoy pues quisiera compartir con ustedes, seguramente buscando encontrar un punto en el que converjamos todos, y es esas dudas, ¿cierto? Esos mitos que tenemos respecto al tema del proctoring o supervisión automática de los exámenes. Me estará acompañando mi compañera Laura Álvarez, que también hace parte del equipo comercial de nuestra compañía en Latinoamérica. Cualquier duda, con todo gusto, en el chat pueden dejarnos allí las inquietudes y ella estará respondiendo también oportunamente, como al final de la sesión, como nos indicaba Steven. Básicamente, por recapitular qué es lo que vamos a ver el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito del contexto, ¿cierto? ¿Por qué es importante una herramienta de proctoring? ¿Sí? Más allá de una herramienta tecnológica, ¿sí? El beneficio que trae, las implicaciones que tiene, cómo elegir adecuadamente un proveedor de proctoring, ¿cierto? Estas preguntas que todos nos hacemos, pero que a veces por la misma inercia y la velocidad con la que están desarrollándose las herramientas hoy en día, a veces no tenemos como ese tiempo para detenernos y preguntar puntualmente ciertas cosas. La primera pregunta, y quisiera invitarlos a que esta sesión sea más bien dinámica, es vamos a estar abordando ciertas preguntas, como ciertos mitos, ¿cierto? Respecto al tema de proctoring. Y la idea es que ustedes, a través del chat o levantando sus manitas con la herramienta de Google Meet, podamos identificar si ustedes consideran que un mito, ¿cierto? O una afirmación de las cuales vamos a estar revisando, ustedes consideran que es verdadero o es falso. Entonces, esta va a ser como la dinámica. La primera pregunta, y es una pregunta para todos los asistentes, es: ¿sabes qué es el proctoring? En este caso, básicamente el término, pues es un término en inglés. Seguramente la primera vez que lo escuchamos no es muy diciente para nosotros, no solo por el idioma, sino porque es una palabra que no es muy común, no es una palabra que vamos a encontrar en una película o en una conversación tradicional o en un curso de inglés, una práctica, digamos, conversacional, ¿verdad? Pero básicamente este término, que efectivamente viene del inglés, está asociado a la supervisión automática de una evaluación o una actividad, de tal manera que se realiza por parte de una herramienta tecnológica, ¿cierto? Y que no requiere mayor interacción por parte del docente o la persona que está desempeñando este rol de supervisor, y que busca pues asegurar la integridad académica, ¿sí? Si este es en el plano institucional o si es en un proceso de selección, por ejemplo en el ámbito corporativo, pues que se mantenga, ¿cierto?, la rigurosidad durante el proceso. Básicamente está muy orientada a mantener la confianza en los procesos evaluativos que realizamos en corporaciones y en instituciones. Entonces, cada vez que escuchemos proctoring, pues básicamente lo podemos entender como un producto, ¿cierto? Una herramienta que nos apoya todo el tema de integridad académica, pero también como un servicio, ¿cierto?, que nos ofrece un proveedor para realizar esta tarea de manera automática. Ahora, ¿por qué es importante tener, ¿cierto?, una herramienta que nos apoye en asegurar, ¿cierto?, la calidad académica? No solo la integridad, sino la calidad. Importante ahora, en la pandemia hablamos muchísimo de ejemplos de formación virtual, ¿cierto?, remota totalmente, pero pues afortunadamente con el transcurrir de los años vemos que ya el modelo se ha vuelto híbrido, ¿cierto? Es una opción que facilita, acerca mucho la formación, ya sea presencial o virtual, porque podemos hacer monitorización tanto en ambientes presenciales como en ambientes virtuales. Y esto nos lleva a plantearlo como una herramienta que es importante, no solo para asegurar que se cumplen los estándares, ¿cierto? Por ejemplo, para procesos de acreditación, ¿cierto? Si somos una institución educativa en alta calidad,
sino que también garantiza que el estudiante tiene la tranquilidad de que es evaluado bajo las mismas condiciones de sus compañeros, ¿sí? Entonces, esto de entrada equipara todas las condiciones, garantiza que tanto Milena como Laura van a ser evaluadas bajo las mismas condiciones y que se busca recrear las mejores prácticas del ambiente presencial o de la formación presencial al ambiente virtual. A nivel de innovación, pues es básicamente una herramienta que incorpora muchos elementos, ¿cierto? Varios componentes, funcionalidades que ustedes podrán activar o desactivar de acuerdo a las necesidades o al criterio del docente. Podemos hacer, por ejemplo, configuraciones masivas o ser un poco más personalizables, atendiendo las diferentes necesidades de la institución o de la organización, si estamos apoyando, por ejemplo, procesos de selección, y dentro de ellos, pues, entrevistas, pruebas y demás. El desafío básicamente es mantener la integridad académica, ¿cierto? La integridad en cualquier proceso de evaluación, sea corporativo o institucional. Aproximadamente nos dicen las cifras, y estos son estadísticas que tenemos allí, están las fuentes de estos datos. Nos dicen que el 86% de los estudiantes ya utilizan herramientas de inteligencia artificial y pues dado el auge de estas herramientas, pues esto puede facilitar algunas situaciones de posible fraude, ¿cierto? Pero más allá de identificar tramposos, que realmente no es el objetivo de la herramienta, sino es el acompañamiento durante todo el proceso formativo y evaluativo del estudiante. Estamos en capacidad de monitorizar, acompañar, supervisar procesos de diferentes categorías, por ejemplo, en Moodle, ¿sí? Por hablar un ejemplo claro. En este caso podemos monitorizar actividades tipo feedback, tipo formulario, tipo assignment, que son como estos talleres o tareas que realizan los estudiantes, y claramente pues los exámenes, ¿no? Las actividades tipo quiz. En este caso, es importante que nosotros planteemos cuáles son esas preguntas claves que debemos hacer si estamos en proceso de evaluar un proveedor de proctoring o si estamos considerando en este momento implementar el documento base o el RFP, ¿cierto? Las condiciones que debe cumplir este proveedor para un proceso de selección, ¿cierto? De este tipo de herramientas. Lo primero es hacer preguntas relacionadas con protección de datos. En este sentido, básicamente, ¿dónde residen los datos? Los datos van a estar localmente en mi sistema de hosting en la institución, van a estar alojados en un servidor en otro país, ¿sí? ¿Cuál es la infraestructura que respalda el almacenamiento de esta información? ¿Por cuánto tiempo voy a tener disponibles estos datos, esta información, ¿cierto? Porque pues vemos que no todos los proveedores manejan los mismos tiempos de almacenamiento. En nuestro caso, nosotros ofrecemos 3 años de almacenamiento totalmente gratuito, lo cual es un diferencial versus otras herramientas, pero dependerá, a ver, no siempre es el tiempo ni la cantidad, sino realmente cuáles son mis necesidades como institución, ¿sí? No siempre me voy a guiar por el precio, no siempre me voy a guiar por el que más beneficios me da, sino que lo que realmente atienda mi necesidad. Adicional a eso, si tienen la capacidad de autenticar al usuario o solo de hacer capturas de su documento de identificación, si este documento que se solicita sí o sí tiene que ser su DNI, su cédula de ciudadanía, ¿sí? O si puede ser otro documento, por ejemplo, como su pasaporte, su carnet estudiantil, si hay una doble validación, me explico, la fotografía del rostro de la persona contra la fotografía del documento, si es posible, por ejemplo, anonimizar esa información que se captura, porque les pongo un ejemplo, si utilizamos nuestro DNI, pues va a aparecer nuestra foto, pero también nuestro nombre completo, el número del DNI. Entonces, hay situaciones en las cuales los clientes no desean que esa información sea recabada o recopilada por nosotros. Entonces, importante que este proveedor de proctoring pueda confirmarles si es posible anonimizar esa información para reducir tanto el almacenamiento como el manejo de esa data, que pues son datos personales. Entonces son tips allí que son muy importantes a la hora de evaluar a este proveedor.
Y finalmente, si ofrecen resultados en qué modalidad, ¿sí? Si realmente vamos a generar unos informes bajo los cuales tenemos muchas categorías y el docente va a tener que estar revisando y tomando decisiones, ¿cuál categoría reviso? ¿La baja, la media, la alta? ¿Me concentro en estos estudiantes que están en color en rojo o mejor me concentro en este tipo de alertas? Entonces, esto puede generar una mayor carga laboral para el docente, lo cual no es el propósito ni debería ser el propósito de ninguna herramienta de proctoring, ¿sí? Aquí lo positivo es que hay diferentes herramientas, cada una obviamente tiene su diseño, pero lo importante es que a través de configuraciones básicas, de filtros muy sencillos y de poder acceder a la data de una manera mucho más plana, por ejemplo en archivos CSV, que podamos llevar por ejemplo a un Power BI o trabajarlos en Excel, podamos reducir esos tiempos de interacción del docente con sus resultados, ¿sí? En la medida que la herramienta sea mucho más amigable para él, va a ser de mayor usabilidad dentro de la institución. Ahora, aquí llegamos a un punto muy importante y es el costo real de lo que a veces tomamos a ver como una variable significativa y es el tema del precio. No siempre lo más barato es lo mejor, lo peor y no siempre lo más caro es lo mejor, ¿cierto? Hay que encontrar un balance en esos dos enfoques. Lo que normalmente vemos es el precio de la licencia, ¿no? ¿Cuánto es el precio de la licencia? Es una pregunta muy común. Pero esto pues depende de las diferentes necesidades, el tipo de licenciamiento, ¿cierto? El volumen que se va a contratar y las funcionalidades que queremos incorporar, ¿cierto? Lo que hay que tener también en cuenta es el tema de si yo contrato de pronto una herramienta un poco más económica, seguramente no voy a tener tantas funcionalidades. Seguramente a nivel de consultas, de estadísticas y demás, esto no me va a permitir ser predictivo, ¿cierto? Ajustar mis flujos de evaluación, ajustar, por ejemplo, la cantidad de personal que tengo destinada para soporte, porque no tengo una data completa, pues aterrizada al tema de costos, ¿cierto? Y finalmente pensar que es el punto que seguramente en algunas circunstancias se considera en el último lugar, pero que es lo más valioso y es si los títulos, los certificados, las credenciales que estamos emitiendo realmente tienen una certeza frente a la integridad de ese proceso, ¿sí? Porque está en juego la reputación de la institución, está en juego el prestigio, ¿cierto? La marca, porque finalmente una institución también es una marca y eso seguramente lo conocemos en nuestro vivir profesional. Entonces, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que yo no invierta en una herramienta? Herramientas hay muchas, inclusive hay unas que hasta son a muy bajo costo o inclusive gratuitas, pero siempre tendremos que hacer ese balance de qué quiero controlar, qué es lo que realmente es importante para mí y cómo se van a ver mis estudiantes o mis egresados en el mercado laboral, porque claramente eso tiene un retorno de la inversión a nivel de las instituciones. Ahora sí vamos a abordar el tema de los mitos, entonces vamos a empezar a hacer unas preguntas y espero que ustedes sean bien participativos. La primera es, ¿las herramientas de proctoring solamente o solo sirven para detectar tramposos? ¿Quién piensa que eso es verdad? Por favor, me indican allí con sus manitas o en el chat. Bueno, básicamente es el enfoque que seguramente se nos viene primero a la mente, ¿cierto? Pero como les mencionaba anteriormente, es falso. ¿Por qué es falso? Una herramienta, exactamente como lo dice Claudia, no necesariamente, efectivamente se detectan situaciones de fraude, pero no necesariamente es el enfoque de la herramienta, ni lo debería ser. Básicamente lo que buscamos es acompañar al estudiante o al candidato en proceso de selección durante este proceso evaluativo, ¿cierto? De tal manera que se garanticen condiciones de evaluación equitativas para todos, ¿cierto? Que flexibilice el acceso a la educación o el acceso a un proceso de selección y que tengamos la certeza que pues todos vamos a estar bajo el mismo parámetro, ¿sí? Esto es supremamente importante. Entonces, ¿se detectan tramposos? Seguramente, es pues uno de los resultados, pero más allá de eso es ver el comportamiento. Les
les comento, por ejemplo, cuando implementamos una herramienta de proctoring, automáticamente empieza a haber una incidencia en la cultura de los estudiantes, ¿sí? No es lo mismo un estudiante que sabe que va a ser monitorizado a uno que sabe que tiene total libertad, ¿sí? Entonces se generan unas buenas prácticas que a nivel del estudiante se van a replicar en su entorno corporativo, porque recordemos que una persona no es un estudiante y acaba este ciclo y luego se vuelve otra persona cuando trabaja. No, es la misma persona, solo que ha cambiado el contexto en el que está, pero igual va a seguir en un proceso de formación y evaluación seguramente. Número 2, las herramientas de proctoring son inaccesibles por sus precios tan altos. ¿Quién piensa que esto es verdadero? Vale, por allí veo manitas arriba, manitas abajo. Efectivamente son mitos, ¿no? Como que yo he escuchado que eso es costoso, pero realmente cuando hacemos la comparativa de cuánto me cuesta esos costos ocultos que veíamos en el iceberg, cuánto me cuesta recuperar la reputación de mi institución, cuánto me cuesta recuperar el buen nombre de mi marca, ¿sí? Entonces tenemos esa percepción, pero de fondo realmente es falso. Hay herramientas de todos los sabores, colores y precios. Lo importante es aterrizarla a las necesidades que tenemos como institución, ¿cierto? Dependerá también del presupuesto. Es importante también como institución o como organización que con estos proveedores que estamos evaluando, pues compartamos abiertamente cuáles son esos presupuestos y cuál es su oferta de valor, porque realmente lo que tenemos que evaluar como contratante, ¿cierto? Como cliente, es cuál es el valor que me va a generar esta herramienta, más allá del costo y del cumplimiento legal, obviamente que es, y contractual, que es lo mínimo, pero cuál es ese valor adicional, ¿cierto? Hay aquí unos costos que muchas veces no consideramos, pero temas logísticos, temas, por ejemplo, de papelería, el solo hecho de tener personas o supervisores que estén atendiendo estos procesos evaluativos, por ejemplo, si son procesos de admisiones, pues es un tema complejo de manejar, con variables adicionales como el tema del desplazamiento de las personas, que también van a tener un costo no solamente económico, sino ambiental, ¿no? Por el tema de desplazamientos, huella de carbono y demás, que son temas que realmente son importantes a considerar. Número 3, las herramientas de proctoring suspenden a los alumnos. ¿Quién dice que esto es verdad? Adriana dice que es verdad. Bueno, en este caso, más que un falso o un verdadero, para no irnos como al blanco y negro, ¿cierto? Realmente depende, ¿sí? Herramientas, por ejemplo, en este caso como Small, son herramientas que son configurables en ese tipo de situaciones en la cual cuando suceden ciertas circunstancias o ciertos eventos podría llegar a expulsar o suspender a un estudiante de un examen, ¿cierto? Pero esto dependerá de las necesidades de la institución. Tenemos casos puntuales en Colombia, clientes en Colombia que han optado por no expulsar a sus estudiantes, pero sí tener todas esas evidencias de lo que ha pasado durante el proceso de evaluación. Entonces, es falso que todas las herramientas de proctoring expulsen o suspendan los exámenes, dependerá del alcance. Aquí lo importante de revisar, ¿cierto?, con estos proveedores es qué tipo de configuraciones están disponibles y muy importante siempre recalcar que la responsabilidad de evaluar si hubo fraude o no y tomar acciones disciplinarias dependa del docente, porque es que es el docente quien conoce a su estudiante, ¿sí? Es el docente quien dice, se me hace raro que Milena siempre ha tenido unas buenas calificaciones, esta vez las calificaciones bajaron y adicional a eso veo que hubo un tema allí de posible fraude, algo puede estar pasando. Entonces siempre buscar que estas herramientas entreguen evidencias objetivas, no subjetivas, para tomar decisiones y que este proceso sea dinámico, ¿sí? Que no sea simplemente un resultado que entregue una herramienta, sino una interacción entre el estudiante, el docente y claramente la herramienta. Número 4, las herramientas de proctoring tienen acceso a mis archivos personales. Adriana dice que eso es falso. Adriana sabe mucho, Karen también. Entonces,
Edward también. Bueno, veo que el tema de protección de datos lo tienen supremamente claro y esto es vital. O sea, este es un tema que debe ser transversal, que debe ser supremamente importante. Mi proveedor de Proctoring, ¿cómo maneja los datos? Bueno, que ya lo vamos a revisar. Efectivamente, es falso. ¿Mm? A veces pensamos que porque una herramienta toma el control, ¿cierto? O recaba cierta información de nuestro computador, va a tener acceso a todo, pero realmente eso no es tan fácil como a veces lo pensamos. No son unas líneas de código y ya. La realidad es que no existe una herramienta de Proctoring capaz de acceder a nuestros archivos personales, porque recordemos que normalmente una herramienta de Proctoring debe integrarse, ¿cierto? Como enlazarse con una plataforma de formación, LMS, ¿cierto? Que es un sistema de gestión del aprendizaje, como Moodle, Canvas, Blackboard, D2L, bueno, las diferentes versiones, o si es inclusive un LMS, una plataforma de formación de desarrollo propio, ¿cierto? Entonces, al estar integradas en el LMS, pues tienen un acceso limitado a la información, ¿cierto? En este sentido hay que tener esa tranquilidad que pues es claro que durante una evaluación no vamos a estar ingresando a nuestro banco, no vamos a estar ingresando a nuestras cuentas de correo, no vamos a estar, no sé, interactuando seguramente con WhatsApp web porque no es el momento, no es el escenario correcto para hacerlo, ¿cierto? La recomendación siempre va a ser cerrar todos los programas antes de empezar nuestro examen, ¿cierto? Dentro del navegador solamente tener las pestañas que garanticen no solo una conexión ideal, sino que estemos concentrados en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Esto no es diferente a las buenas prácticas que tenemos en el ambiente presencial de nuestras evaluaciones tradicionales, ¿verdad? Número 5. Las herramientas de Proctoring permiten la formación 100% en línea. ¿Quién considera que esto es verdadero? No, Edward dice que no. Bueno, en este caso, el propósito real de una herramienta de Proctoring es facilitar la formación 100% en línea, por lo cual este mito o esta afirmación es verdadera, ¿cierto? Lo que vamos a facilitar es que la persona no tenga que desplazarse de un lugar a otro, ¿cierto? Que no tenga una limitación geográfica, inclusive de tiempo. Si yo estoy en formación virtual, básicamente es porque seguramente trabajo, atiendo a mi familia o atiendo otros compromisos, tengo un hobby que me gusta mucho, me gusta hacer mucho deporte, o tengo 2 trabajos, ¿sí? Estudio, trabajo, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que busca siempre una herramienta de Proctoring es garantizar que este entorno en el cual se está presentando la evaluación sea un entorno ideal para presentar mi evaluación, que no importa qué horas me conecte, no importa desde qué lugar me conecte, lo importante es que haya una conexión a internet, que inclusive en herramientas como Small, ¿cierto?, por su propio diseño y en la captura de imágenes que realiza, es compatible inclusive con conexiones a internet a través de datos de celular, ¿sí? Porque tenemos pues ejercicios básicamente en Colombia, por ejemplo la UNAD, que es uno de nuestros clientes más grandes, con quienes efectivamente tenemos estudiantes a lo largo y ancho del país y se conectan inclusive con los datos de su propio celular. Entonces esto es muy importante tenerlo en consideración, que realmente las herramientas de Proctoring sí buscan que la formación sea 100% online. O si son en metodologías híbridas, pues que tengamos la claridad que vamos a tener aplicación y cobertura en esos escenarios. Número 6. Las herramientas de Proctoring guardan la información de forma indefinida. ¿Quién considera que esto es verdad? Exactamente, Adriana. Edward, falso, efectivamente. ¿Por qué es falso? Porque básicamente, pues esto sería demasiado costoso para una organización, ¿cierto? Sería inmanejable. Normalmente hay unos tiempos de retención, lo importante aquí es saber cuánto tiempo, porque si mi herramienta de Proctoring solamente me va a guardar la información, por poner un ejemplo, por, no sé, cierta cantidad de meses, no sé, 3 meses, 8 meses. ¿Qué pasa si un estudiante termina su semestre y posterior a ello interpone un recurso legal, como una tutela, hablando del tema de Colombia, una queja, ¿cierto?, a un ente de control? Entonces, ¿qué pasa si yo a los 6 meses ya no puedo acceder a esa información? O a los 8 meses, o al año y medio.
¿Mm? Entonces, es importante considerar estos escenarios que seguramente no serán el pan de cada día, pero que son ejemplos de lo que realmente pasa. Nosotros puntualmente hemos apoyado muchos clientes que han tenido procesos de tutelas con estudiantes donde viene una apelación y después interponen otro tipo de recurso y en este proceso se pueden demorar hasta un año o más, y si el proveedor no tiene la información guardada y se la puede entregar a su cliente en el momento que la necesite, pues el cliente va a tener problemas. Y la idea tampoco es que el cliente tenga que descargar toda la información en sus servidores locales, porque pues para eso está la herramienta de Procter. Número 7. Las herramientas de Procter violan la privacidad de los alumnos. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Exactamente. Adriana, Karen, bueno, todos supremamente alineados con el tema de protección de datos. Estos estudiantes estaban muy pilos hoy. Yo creo que hay que subirle el nivel a las preguntas. En efecto, es falso. Importante, ya lo mencionaba anteriormente, conocer cuáles son esos estándares y normativas legales que nuestro proveedor de Procter incumple. Yo les voy a mencionar algunas. Claramente Smalltech las cumple en su totalidad, pero son las referencias principales. El primero es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Es el reglamento a nivel de protección de datos más riguroso a nivel global, por lo cual cuando una herramienta cumple con el RGPD, pues por allí cumple con las demás normativas a nivel global, ¿sí? Hay temas puntuales de pronto de ciertos países, pero el hecho de que cumpla con el RGPD es un buen indicador. Aquí lo importante es que para cumplir con el RGPD hay ciertos compromisos, ¿sí? Los servidores tienen que estar alojados en ciertos lugares, en ciertas ubicaciones, tener cierta infraestructura. Entonces no es simplemente que yo leí el reglamento y yo implementé estas prácticas en mi organización y mi herramienta las cumple, no, sino que realmente yo esté certificado en el RGPD. La ISO 27001, que es una norma de seguridad de la información, es una norma totalmente voluntaria. Si una empresa se certifica en este estándar, quiere decir que tiene la voluntad de hacerlo, nadie lo obliga. Diferente al esquema nacional de seguridad, donde, por ejemplo, en el caso de España, es una obligación legal para todas las organizaciones. El AI Act, que es una normativa que está ya en auge en Europa, ¿cierto? En la Unión Europea, que tiene que ver con toda la reglamentación respecto a temas de IA, ¿sí? Muchas herramientas les van a decir, sí, nosotros tenemos IA y trabajamos con IA, pero realmente, ¿qué implica eso? ¿Sí? Que esto no vaya a ser un problema de protección de datos o manejo de esta data de nuestros estudiantes o candidatos en selección o trabajadores. También el CCPA es un estándar también que tiene que ver con la ley de privacidad del consumidor, en este caso en California. Y FERPA, que tiene que ver con el manejo de datos para Estados Unidos a nivel de estudiantes o personas, ¿cierto? O menores de edad, ¿cierto? Entonces son normativas diferentes que ustedes van a encontrar y que pues es bueno que las tengamos en cuenta en el momento de seleccionar nuestro proveedor. Número 8. Las herramientas de Procter permiten disminuir gastos. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero, dice Adriana. Asociado, Salomón también dice que permite disminuir gastos y pues de hecho es así. Lo importante, ¿cierto?, es seleccionar un proveedor adecuado, ¿sí? Y considerar estos aspectos logísticos de hospedaje, por ejemplo, para las personas, porque aquí la ventaja es que el ahorro es para parte y parte, ¿no? No es solamente para la institución, sino para el estudiante, ¿cierto? Entonces, ahorrar en costos de hospedaje, de transporte, ¿cierto? Si voy en mi vehículo, entonces en gasolina, ¿cierto? Parqueaderos y demás. El hecho de que lo pueda hacer desde mi locación, desde mi ubicación, sin desplazarme, incrementa la acogida de los estudiantes y las personas que están en procesos de selección para estos procesos virtuales y monitorizados. Número 9. Las herramientas de Procter no te dejan ni siquiera parpadear. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Edward dice que eso es falso, Mario, Adriana, unos se ríen, ¿cierto? Efectivamente,
Pues, a ver, lo que pasa es que ese era como ¿cómo se llama? El pitch de ventas al inicio, ¿no? No, o sea, tú vas a tener total control de los estudiantes, ellos tienen que estar como un robot ahí quieto y cuidado. No, realmente sí hay herramientas que son demasiado estrictas, ¿sí? Como fue el caso que ustedes seguramente lo conocieron durante pandemia con el tema del ICFES, donde pues, los estudiantes se quejaban de que yo no estaba haciendo nada, simplemente moví la cabeza hacia un lado y ya me generó una alerta, una expulsión. Claramente no era con nuestra herramienta, pero esos niveles de rigurosidad que seguramente en algunos procesos serán ideales, no se adaptan al día a día. Hoy nosotros tenemos hijos que no pueden estar 10 minutos quietos en un asiento, ¿sí? Que tienen que estar interactuando, que tienen que estar mirando redes. Entonces imagínense un examen de 2 horas donde una persona ni siquiera puede parpadear o mover la cabeza. Pensemos que en alguna situación puede estar inclusive enfermo. Entonces, estos niveles es bueno como un reporte, como una información adicional, pero nunca como un criterio determinante a la hora de establecer si hay fraude o no. ¿Hay muchas casuísticas de fraude? Sí, seguramente, pero es importante identificarlos, por ejemplo, como un comportamiento sospechoso o como una variable a tener en cuenta, pero nunca como algo determinante para decir si estaba cometiendo fraude porque estaba parpadeando mucho, ¿sí? No sabemos qué le pasaba en los ojos, por ejemplo. Hay herramientas como la nuestra y seguramente otras más que permiten, por ejemplo, el uso de calculadoras, permiten que los estudiantes usen apuntes, ¿cierto? Que accedan a ciertos programas, que accedan a información, por ejemplo, que esté en una página donde haya estadísticas, ¿cierto? Y demás. Entonces, la flexibilidad acompañada de la rigurosidad también. Número 10. Las herramientas de proctoring requieren que el usuario tenga una excelente conexión a Internet. ¿Qué opinan? Bueno, Adriana dice que sí, que eso es verdadero, que la conexión no debe fallar. Karen también, ¿cierto? Adriana, bueno. Es importante, como les mencionaba, casos puntuales que pues realmente tenemos que verlo es en la realidad, ¿no? En el terreno que nos muestra. En el terreno nos muestra que un estudiante, por ejemplo, que hace parte de una institución y no necesariamente pública, puede ser privada, no necesariamente está en una ciudad principal, en una capital o en una cabecera municipal, sino que puede estar, no sé, en una finca, ¿cierto? O en un sitio que provee internet gratuito y debe estar conectado allí, ¿cierto? En esta medida, pues los estudiantes muchas veces optan por conectarse con los datos de su celular para realizar sus evaluaciones, por lo cual esta afirmación es falsa. Depende de la herramienta. Si es una herramienta que captura video, seguramente tendrá unos requerimientos técnicos y de banda ancha mayores a herramientas que capturen fotografías, ¿sí? O que haya una mezcla de las dos opciones de monitorización, ¿cierto? En este sentido, es importante que, de acuerdo a la población estudiantil de nuestra institución o el conocimiento que tenemos de nuestros trabajadores o candidatos en proceso de selección, pues sepamos que una herramienta mucho más rigurosa, que recabe mucha más información, pues seguramente tendrá una demanda mayor. Aquí la importancia está en el diseño de la herramienta y que tengamos presente que, de acuerdo a esos requerimientos, pues va a ser una mejor experiencia para las personas que están siendo evaluadas. Y finalmente, número 11, las herramientas de proctoring generan ansiedad a los usuarios. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero, otros dicen falso, Adriana dice que no, ¿cierto? Depende claramente de la persona, ¿no? La situación en la que esté en el momento, el tipo de examen y demás. La ansiedad es algo que en este caso, pues normalmente no debería generar ansiedad, debería tener una percepción de acompañamiento, ¿cierto? Silencioso, de tal manera que no sea una cosa disruptiva que esté interrumpiendo a nuestro estudiante, sino que él sepa que está siendo monitorizado, tiene pleno conocimiento de que lo está haciendo, pero puede desarrollar sus actividades con total normalidad, ¿cierto?
Básicamente la ansiedad se da porque a veces de pronto el proceso de registro es demorado, es demandante, tengo que hacer el proceso de registro o registrarme o validarme en la herramienta cada vez que voy a hacer un examen, entonces si tengo 20 exámenes al año son 20 veces, eso puede generar ansiedad. Por ello la importancia de que las herramientas cuenten con un registro único, ¿cierto? Una sola vez y esa información se recabe, se almacene y sea la base para la determinación de si hubo un caso de suplantación y demás. Finalmente, lo que buscamos es generar mayor confianza en todo lo que tiene que ver con la formación digital, ¿cierto? Con estas interacciones que tenemos en el mundo digital y que básicamente podamos avanzar en el proceso. Finalmente, quisiera agradecerles por el tiempo, por estar aquí conectados, por las interacciones. Seguramente habrán muchas preguntas, estaré atenta a responder a sus preguntas. Y finalmente, pues hacer un poco de spoiler de lo que comentaba Steven, un regalo que tenemos para las personas que estén interesadas en probar nuestra herramienta. Ya Steven nos dará muchos detalles. Muchísimas gracias. Súper clara la información. Por acá yo los vi muy activos. Por acá tenemos una consulta de Karen. He visto una opción en Moodle que no la ha usado, no la ha implementado, pero ¿cuál es la diferencia hoy con el proctoring? Me imagino que estás hablando del Safe Exam Browser, ¿sí? Exacto. Exacto. Entonces, efectivamente, es un recurso gratuito, ¿cierto? Que básicamente hace las veces o busca imitar a un bloqueo de navegador, ¿sí? Es una herramienta que se debe descargar en el computador del estudiante, no tiene compatibilidad con todos los sistemas operativos, básicamente, por ejemplo, con Linux no se comunica, con Windows a partir de 10 hacia arriba, y con algunas versiones de Mac OS, el sistema operativo de Apple, no tiene interacción tampoco. Entonces, lo que nos han dicho y seguramente lo que hemos experimentado en las pruebas que nosotros hacemos, porque nos gusta probar también todo este tipo de herramientas, es que genera mucha fricción con los estudiantes, ¿sí? No es compatible tampoco con ciertos temas de navegadores, es demasiado riguroso en la medida que la instalación es un poco pesada y hay computadores en los que de pronto si no son como, no tienen las mejores condiciones técnicas, es posible que no funcione. Entonces puede bloquear la evaluación y no permite que el estudiante surta su proceso de evaluación o de formación. Entonces no es lo más recomendable, pero la verdad es que es un recurso que está disponible, pero seguramente después de probarlo ustedes van a decir, no, esto no. Además que solamente va a bloquear las acciones, pero si la persona está siendo suplantada, no se va a dar cuenta porque no tiene una monitorización a través de la cámara o a través de una segunda cámara, como si lo tiene, por ejemplo, una herramienta de proctoring como Smile. Súper claro, Mile, ahí esa claridad frente a los procesos y diferencias de las herramientas. Por acá Claudia tiene la mano levantada, te agradecemos si nos dejas tu preguntita por el chat y avanzamos con una pregunta que nos hace Francisco. ¿Un estudiante no dispone de algún recurso para verificar, por ejemplo, su identidad? ¿Qué se hace en esos casos? Tenemos una opción interesante y es que podemos tomar como base las fotografías o las imágenes que tenga la institución en su propia base de datos o en sus recursos en Moodle, ¿sí? Entonces podemos hacer una comparativa entre el rostro de la persona y la imagen de referencia de la institución, ¿sí? Porque a veces nos dicen, no, es que son menores de edad, y hay países, y Laura no me va a desmentir, en los que hasta los 18 años, hasta que cumplen la mayoría de edad, no tienen un documento de identificación, no como aquí en Colombia que los chicos tienen tarjeta de identidad. Hay países donde no, hasta que tengan su DNI o su cédula no tienen, entonces si son menores de edad, se complica el tema. Entonces, con una imagen de referencia de la institución de su base de datos, podemos hacer la comparativa y va a ser un proceso todavía mucho más rápido para el estudiante, aunado a que el registro en Smile solamente se realiza una única vez. Perfecto. Claudia, te vamos a dar paso, si quieres. Listo, acá nos dejas la pregunta, que tiene varias preguntas.
Entonces, si quieres, puedes abrir el micrófono, nos comentas, entendiendo que tienes varias dudas y cerramos como el espacio. Bueno, perfecto, muchas gracias. Les hago rapidito las preguntas. Ahí en el chat había puesto si es una extensión o es una app. Dependiendo de la funcionalidad que quieras activar, puedes tener o una extensión de navegador que no necesita permisos de administrador para ser instalada, aplicable totalmente para equipos corporativos, o la opción de un .exe para instalarla en el computador también. ¿Y eso de qué depende, digamos, de las configuraciones que requiera la institución o de qué? Porque normalmente ocupan espacios distintos una o la otra. Sí, digamos, sí, depende de las funcionalidades que tú tengas activas o que quieras activar en tus exámenes. Tú puedes hacer una configuración masiva para activar ciertas funcionalidades. Claramente, si vas a activar todas las funcionalidades que tienes disponibles, pues vas a tener una demanda mayor a nivel de recursos. Ok. Hace rato decían que no era necesario un buen internet, pero considero en nuestra experiencia que sí es necesario el buen internet porque para cuando se suben los reportes para los docentes requiere una buena velocidad, de lo contrario se corta o no suben los reportes. Y siguiendo esa pregunta, también, ¿cómo son los reportes para los docentes? ¿Son cortos, son accesibles, son inmediatos, demoran en aparecer? ¿Cómo es? Teniendo en cuenta que los exámenes pueden durar desde 1 hora hasta 2. Exactamente. Bueno, a nivel de la información que se recaba durante una evaluación, pues básicamente esta información se encripta y va directamente a los servidores. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que si hay una pérdida de la conexión o la conexión no es la mejor, pues en el momento en que está disponible va a enviar la información. El punto ideal siempre será tener una buena conexión, una conexión estable, ¿sí? Pero realmente debemos aterrizarlo a lo que es nuestra realidad en Latinoamérica. Y es que tenemos una geografía espectacular, hermosísima, pero esto incide en la conectividad. Entonces, buscamos desde nuestra organización siempre atender ese caso de uso del estudiante que se conecta con los datos de su celular, ¿sí? Lo importante en este caso es que si es un estudiante que está matriculado en una institución que trabaja Moodle, pues que se ejecute Moodle. En la medida que se ejecute Moodle, se va a ejecutar Smoke sin ningún problema. Y la segunda pregunta relacionada con los reportes, pues básicamente tenemos reportes que pueden ser descargados en formato PDF, en formato CSV, que pueden llevarse a, por ejemplo, Excel o a Power BI, o subirlo a Gemini o a Notebook LM que me haga un análisis y me genere las alertas respectivas. Hoy tenemos en día muchas herramientas. Nos va a generar cierta categorización, ¿cierto? La propia IA me genera una categorización donde me muestra qué es lo que yo debería como docente poner atención y dependiendo de ello tomar algún tipo de decisión, ¿sí? No generamos, digamos, ciertos niveles o de calificación frente a las situaciones de fraude que se puedan presentar, porque esto puede llegar a confundir al docente. Entonces, realmente lo que hacemos es presentar la data organizada, categorizada, con distintos filtros que puede, por ejemplo, si lo que más le interesa son casos de suplantación, entonces puede hacer filtros para ese tipo de casuística, o si es por navegación web o por cierto uso de programas, entonces también puede hacer filtros que van a reducir esas incidencias a la mínima expresión y que también le permite hacer validación masiva de los resultados para que no sea uno por uno, porque pues eso no tendría realmente sentido, sino que pueda hacerlo de una manera más rápida. Listo. Ok, gracias. Sí. Con todo gusto. Claudia, con gusto. Por acá tenemos 3 preguntas, Mile. Nancy nos pregunta si se puede ejecutar desde el celular o desde la tablet. Bueno, tenemos... Le contesté, se la puse por el chat. ¿Ya? Ah, ok. No sé si Nancy, si quieres que se te explique más a fondo la pregunta. Sí, por favor. Pueden brindar mayor información al respecto. Gracias.
Válido. Dependiendo de las funcionalidades que tú actives para tu examen, podrías o no ser monitorizado en tu celular o en una tablet o en un iPad, ¿sí? Si vamos con una funcionalidad que va a ser control de la identidad, ¿cierto? Verificación de la identidad del estudiante, lo podemos hacer desde tu dispositivo móvil. Sin problema, podemos hacer las capturas de audio, ¿cierto? La medición de los decibeles también para detectar si hay voces, ¿cierto? Detectar si hay suplantación, si hay varias personas, si el usuario está ausente, si está haciendo uso de otros recursos como audífonos y demás. Todas estas funcionalidades están disponibles para dispositivos móviles. Listo. Tenemos otra pregunta, nos la hace Francisco. Para la herramienta que nos presentan, ¿cuáles son los principios generales en que se basa? Por ejemplo, además de la verificación de identidad, no permite abrir otras páginas, otros archivos. Cuéntanos un poco más, Mila. Sí, tenemos diferentes funcionalidades, entonces hay aplicaciones o hay un producto para evaluaciones presenciales que lo que buscan ejercer es un control del computador, ¿cierto? Las que son virtuales, entonces incorporan un componente adicional que es la cámara web para lo que les mencionaba, suplantación, varias personas y demás. Una funcionalidad, por ejemplo, que incorpora la monitorización de la actividad del computador, que te va a identificar y te va a mostrar, te va a dar las evidencias de navegación web, programas ejecutados en primer y segundo plano, comandos utilizados, si hay una máquina virtual instalada en ese computador, que es como un computador dentro de otro computador, si se conectaron desde una IP diferente a presentar el examen y los dispositivos periféricos que se han sido conectados adicionalmente como cámara, micrófono o un monitor adicional. Esto es una de las funcionalidades, por ejemplo, o las múltiples funcionalidades. Y la otra es, por ejemplo, si queremos ser un poco más rigurosos con el bloqueo de navegador, podemos bloquear el uso de comandos, ¿cierto? Detectar cuando hay intentos de salir del examen y reportar al estudiante cuando está cometiendo ese tipo de incidencias en el bloqueo de navegador, pues que no realice este tipo de acciones porque podría ser penalizado, ¿cierto? Y expulsado, si es el caso, si está así configurado por el cliente del examen. También, por ejemplo, el hecho de que pueda salir o no del examen, si sale del examen, cuánto tiempo puede salir. Todos estos parámetros son configurables y aplicarán para toda la institución. Entonces solamente hay que hacer la configuración una vez y estarán todos mis estudiantes siendo monitorizados bajo las mismas reglas. Listo. Por acá Diego nos hace una consulta y es que él leyó que Small había lanzado un nuevo dashboard para los docentes. ¿Qué tan diferente al anterior es? Cuéntanos un poquito de eso, Mila. Bueno, no, yo me voy a llevar el dato de Diego porque me encanta cuando recibimos ese feedback. Efectivamente tenemos un nuevo dashboard de resultados. Esto aterrizaba necesidades de nuestros clientes que son muy exigentes. O sea, nuestros clientes dicen, yo quiero esto, quiero que me mejoren esto, porque no me suben esto, me bajan esto. Entonces, el nuevo dashboard básicamente nos permite tener una línea de tiempo en la cual tenemos todas las evidencias para cada componente en un solo listado, digamos, en una sola visual, y me permite como docente, con ciertos filtros, reducir esa cantidad de incidencias para ver solamente lo que me interesa, que son las incidencias, y que esas incidencias tengan un respaldo en capturas de imagen, en fotografías, ¿cierto? O en los logs, ¿cierto? La fecha, la hora, minutos y segundos de esa acción que se está reportando. Entonces hubo una conexión concurrente de una IP diferente, o sea, dos personas diferentes conectadas al mismo examen con el mismo usuario. Entonces, en este caso me da la IP, me dice en qué momentos se registró esa incidencia y es posible verlo en un informe. Ese informe pues básicamente está disponible directamente desde Moodle, no tienen que ir a una web diferente, no tienen que descargarlo como tal, esto está a discreción del docente. Listo, ya se nos está acabando el tiempo, vamos con las últimas dos preguntas. Marta por acá nos pregunta, ¿te graba video y sonido por estudiante? Small es una herramienta que solamente realiza grabación en una funcionalidad que se llama Room Scan,
que es la que incorpora la segunda cámara de monitorización. Entonces, entramos a nuestro examen, ¿cierto? Es un producto que se llama Small Pro, que lo tienen varios de nuestros clientes, los más grandes, y nos va a mostrar un código QR en pantalla. Vamos a escanear ese código QR con nuestro celular y va a conectar nuestro celular a la evaluación, a la monitorización. Entonces nos va a solicitar un video, en este caso para detectar pues, incidencias con, no sé, otra persona, otro computador, otro monitor, ¿cierto? Que la cámara frontal no podría recabar. Es la única grabación que hace nuestro sistema. Trabajamos con un sistema de captura de imágenes, fotografías, que está operando en una frecuencia aleatoria, lo cual disminuye pues estos rangos para que sean pues en cualquier momento. Es un algoritmo aleatorio y garantiza que esa experiencia a nivel de conexión, si es con un celular con datos o si es una conexión que no es muy estable, pues que el estudiante pueda presentar su evaluación. Listo. Elena, quería Vamos que con- por favor me digan si es que se adapta para no videntes, que lo pregunté hace rato y me olvidé. Tranquilo. Para no videntes, en este momento no. Digamos que tenemos una funcionalidad o una integración con un aliado estratégico que se llama Read Speaker, que básicamente lo que va a hacer es leerte el texto. Entonces, hasta allí, digamos que sería el alcance. Pero más allá, digamos, porque hay unos requerimientos específicos para certificar una herramienta para que sea accesible para personas que tienen limitaciones visuales. No contamos con ese certificado, pero sí damos la opción de que a través de estas herramientas el texto sea leído y el estudiante pueda surtir su evaluación. Listo. Tenemos la última pregunta que es de Francisco, pero yo creo que esto va muy alineado ya con nuestro cierre del webinar. Él nos pregunta básicamente cuánto vale. Entonces ahí para Francisco le digo que tranquilo, que finalmente... Las 25 son gratuitas, sí. Sí, finalmente también por temas de confidencialidad de la información, nuestro equipo comercial, tanto de Labs como de Small, van a estar en contacto con ustedes para poder ampliar un poco más la información, porque sabemos que son muchas dudas que genera este tipo de herramientas. En línea de eso, hoy estamos en conjunto con Small dando a cada uno de los asistentes que pueda escanear el código QR y pueda ser partícipe de 25 licencias sin costos por 21 días. ¿Cuál es la idea? Que nosotros en ese acompañamiento podemos instalar Small como tal dentro el plugin y hacer como toda esa fase de descubrimiento y que ustedes puedan sacarle el jugo a las 25 licencias durante los 21 días. Y ya sobre eso, que ustedes conozcan más la plataforma, que se familiaricen más con el ecosistema, sí puedan tomar una decisión basada pues con datos, con experiencia y finalmente pues sobre una herramienta que hoy está impactando a nivel no solo Latinoamérica, sino también en Europa, en África. Entonces son distintos frentes que hoy Small acompaña a distintas instituciones y también empresas. Entonces ahí te damos como tranquilidad, Francisco. Para las otras personas que también nos preguntaron que si iba a estar disponible la grabación, sí iba a estar disponible, esperamos que esté disponible el día de mañana. Y también las personas que de pronto no pudieron escanear el QR y demás, se los vamos a estar compartiendo vía correo electrónico. Cabe resaltar que son 21 días que las 25 licencias van a estar disponibles. ¿A partir de cuándo? A partir de cuando usted lo solicite, lo ponga en activación. Digamos, esto no tiene como una fecha de caducidad. Lo ideal sí es que pues, nuestro equipo comercial, nuestro equipo de ventas pueda estar acompañándolos dentro de la implementación y que sea pues un proceso netamente efectivo. ¿Listo? Steven, solamente por complementar el tema de las licencias gratuitas, que tengan la tranquilidad que van a tener el acompañamiento durante la integración. Somos un plugin pues, nativo de Moodle, integración certificada por Moodle, que es algo importante. Van a tener acompañamiento por parte de nuestro equipo de soporte, van a recibir un onboarding para que realmente puedan sacar el máximo provecho de estas licencias. Si tienen dudas van a poder acceder a nuestro equipo de soporte, o sea, van a tener una experiencia casi como si fueran unas licencias de pago. Vamos a hacer entrega de nuestras guías, el material que tenemos disponible para que ustedes aprovechen este recurso al máximo. Súper, Mile. Gracias por esa claridad y también se me estaba pasando algo súper importante y es que por asistir acá también vamos a entregarles un ebook
realizado directamente por Small, donde lo van a encontrar directamente en ese correo que les estaremos compartiendo con la grabación. Entonces, si no hay más dudas, creo que realmente fue un espacio muy provechoso, con mucha claridad y pues respondiendo cada pregunta de nuestros asistentes. También cabe, antes de que acabemos, invitarlos a nuestros webinars del mes de abril, donde vamos a hablar de temas pues súper importantes. Se los estoy compartiendo acá por el chat. Vamos a tener un primer encuentro el 16 de abril, que vamos a hablar de accesibilidad digital. Básicamente esto es con nuestro partner Read Speaker, donde vamos a tocar todo el tema de estas poblaciones vulnerables y cómo podemos hacer contenido accesible para esas poblaciones que hoy se encuentran de pronto relegadas. El 23 de abril, para los que hoy tienen una LMS como Moodle, el 20 de abril va a actualizar Moodle a 5.2. Entonces vamos a estar con nuestro equipo de soporte viendo esas primeras actualizaciones en primicia y los invitamos cordialmente. Y el 29 de abril vamos a estar con nuestro equipo de creación de contenidos haciendo un ejercicio muy interesante que es cómo transformar un PDF en una experiencia de aprendizaje real. Esto está enfocado en creación de contenidos pedagógicos, donde ustedes van a aprender qué es la gamificación, por qué es clave de pronto en ese proceso de gamificación el estructurar bien los contenidos dentro de la plataforma LMS y cómo montarlos, cómo hacer una experiencia de aprendizaje, ya sea en un pregrado, en un posgrado, en cursos, en microcursos, esa experiencia sea más enfocada en el aprendizaje del estudiante y eso cómo se ve directamente relacionado en el ROI de su compañía o universidad. Entonces ahí les hacemos como la extensión, las invitaciones, cualquier cosa e inquietud que tengan nos pueden dejar como los correos, también están nuestras redes sociales disponibles y estamos ahí muy atentos. Agradecerte Mile y a Laura por la asistencia y no siendo más, muchísimas gracias a todos. Gracias, todo un placer. Seguimos en contacto.